Casa de Dios el Jordán, una sola voz, un solo espíritu, transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para las naciones. Les pedimos también que compartan, que por favor nos den ahí algún mensajito, si quieren alguna petición de oración, o que nos sigan con su Biblia en el tema del día de hoy y nos manden versículos para que estemos interactuando con ustedes. También les avisamos que es de lunes a jueves el programa de 5 a 6 de la tarde, y los domingos a las 11 de la mañana estamos en vivo en nuestra transmisión del día domingo. Le damos las gracias a nuestra hermana Romina, que es la encargada del tema. El tema del día de hoy es Posee la tierra. Bienvenida, hermanita. Que Dios te Hola, bendiga. buenas tardes, gracias hermana Mari, gracias a todos los que ya se unen para estar en vivo del programa. Amén. Pues primeramente gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo de su palabra un día más, y pues gracias también por esta cabina de radio que ha sido de gran bendición para todos, primeramente para cada uno de nosotros, ¿no? Por todo lo que nos habla la palabra, pero también pues para aquellos a las que podamos compartir de lo que Dios nos da, y a veces ni imaginamos el alcance que tiene, pero pues bueno, damos gracias a Dios también por las redes. Así es, y gracias al que está atrás de todo esto. Exactamente. A las personas que nos apoyan. Gracias, al equipo de multimedia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, bueno, como todos los temas, ¿no? Son importantes, son interesantes. Ninguno es más, ninguno es menos, sino lo que se necesita escuchar, el pan de cada día, ¿no? Entonces, pues bueno, como bien comentaba la hermana Mari, el día de hoy pues me toca estar a cargo, y el tema que vamos a dar es Posee tu tierra. Y sabemos que, bueno, antes no sé si quiera comentar algo más para entrar o... Sí, directo. Bueno, directo. Ahorita echamos nuestros comerciales a medio, a medio programa. Pero bueno, todos sabemos que quizá la mayoría, quiero decir todos, bueno, la mayoría ha leído este versículo, ¿no? De Josué 1:3, que es donde nos vamos a basar el día de hoy para poder desarrollar el tema, que es poseer la tierra. Muchas veces hemos estado escuchando acerca de, pero es importante que nosotros pues profundicemos sobre lo que Dios nos está hablando hoy en día, sobre lo que quiere que nosotros sigamos entregándole, porque sí, Dios nos ha dado muchas promesas, Dios nos ha enseñado, moldeado y dirigido para hacer su obra, pero también Dios está buscando que nosotros tengamos un corazón dispuesto para hacer la obra. Amén. Como compartía el domingo, el propósito de Dios no se va a detener simplemente porque uno pues no está disponible, no quiere, se siente mal. No espera. El Señor está constantemente hablando, está constantemente haciendo las cosas, hace todo nuevo. Contigo o sin ti. Sí, exactamente. Conmigo, y pues a Él le place, le agrada el usarnos, ¿no? Y Él quiere derramarse sobre cada uno de nosotros, pero para eso pues también es como cuando tú vas ahí, te dan un terreno, pero ves mucha maleza. Y es un terreno que ha estado abandonado durante tanto tiempo. Y pues no vas a ir a sembrar algo, a sembrar, ¿no? Uh-huh. Directamente, ¿no? Hay que hacer una limpia. Sí, claro. Quizá de nidos que hay, de toda la maleza, de basura. Y pues la tierra ha estado así durante tanto tiempo y no se ha trabajado. Entonces, aun cuando quizá en su misericordia puede dar algo, no lo va a dar al 100%, porque toda la maleza está robándole esas vitaminas y te está robando suelo a lo que está destinado, que es para dar fruto, ¿no? O sea, la tierra es para dar fruto. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de ello el día de hoy, porque hay cosas en las que, y me seguía hablando el Señor de las cosas que yo no puedo dejar o dar por hecho que ya está hecho, ¿no? Ya está culminado. El Señor ya lo ha hecho todo, pero ahora nosotros tenemos que traerlo de la eternidad al día de hoy y hacerlo presente en nuestro día a día. Y sé que muchas veces hemos dicho, no sé cómo hacerlo, Señor,
Realmente, ayúdame. sí, ya hasta estas alturas del partido yo ya estoy dando las últimas de mi vida y mi último suspiro. Pero el Señor dice, no, o sea, todavía tengo cosas que hacer y cuando menos se lo espera uno, pues ahí está, el Señor nos da nuevas fuerzas, ¿no? Muchas veces hemos hecho las cosas en nuestro propio entendimiento y en nuestras propias fuerzas y por eso dice la palabra, o sea, no te fíes de tu propio entendimiento, fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque sabemos que al tener ese respaldo de parte de Dios, muchas veces no vamos a entender ni saber cómo se hicieron las cosas, pero al fin y al cabo, pues cumplimos y dimos con el mandato. Y esa es la parte que nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos y empezar a creer, porque ciertamente no somos como tal desde un principio. Bueno, Dios ya nos los dio todo, pero estamos aprendiendo también a desempeñar o a desarrollar todas esas habilidades que Dios nos ha dado. Así es. No vas a ir a la guerra así sin nada, ¿verdad? Incluso, bueno, dependiendo del momento. Pero hay una preparación para ir y pelear, para todo lo que tú hagas, incluso, o sea, si tú quieres trabajar, primero necesitas, si quieres, sí, capacitarte, tener una carrera estudiantil, o sea, tienes que pasar por varios procesos, entrevistas, todo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el Señor, o sea, Dios nos ha llamado para que nosotros seamos hijos capacitados, entendidos, formados, y pues a muchos de nosotros nos ha mandado nuevamente a la escuela, y eso no quiere decir que sea únicamente para jóvenes, sino que Dios nos quiere preparados a todos para el área en la que vamos a ir y tomar, o sea, hablando también desde tanto en lo físico como en lo espiritual, pero también Dios nos está capacitando internamente de las cosas que también necesitamos limpiar de nuestro corazón para poder llevar a cabo las funciones de lo que Dios tiene aquí. Así es. Entonces, pues hoy quiero compartirles eso precisamente. Y vamos, decía, mi versículo base va a ser Josué 1:3, así que vamos a darle lectura para que sepamos de qué habla. Voy a leerlo del 1 al 3. Y dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Como prometí a Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Entonces vemos cómo aquí le está hablando, ya le está dando una asignación a Josué, o sea, prepárate, una instrucción, ¿no? Y le dice, yo les voy a dar todo una tierra que yo le había prometido a Abraham, una tierra donde ya no van a ser simples un pueblo errante, no van a ser un pueblo nómada, sino que van a ser ahora una nación y van a ser el pueblo que va a llevar el nombre del Señor. Amén. Y eso es algo tan importante porque eso te da una identidad y para que tú puedas entender que Dios te ha dado, no solamente porque digas, ay, porque es buena onda y para que tengas donde dormir, ¿verdad? O sea, no, o sea, hay un propósito y es para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Entonces, por esa razón, tenían que ir y trabajarla y tomar posesión de ella. Como bien hemos leído acerca de la historia de Israel, habían pasado por muchas circunstancias a su alrededor y mucha quejabanza, ¿no? Como decimos nosotros, mucha queja, mucha murmuración. Y eso a mí me hablaba de una parte tan importante porque si para ello Dios nos está formando para que podamos conquistar, porque nos ha hecho conquistadores, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque no podemos estar en esta misma condición que seguimos como siempre, ¿no? O sea, cada uno de nosotros sabe la condición en la que exactamente. estamos, ¿no? Y pues para ello, como dice, me asombra porque dicen, yo ya se las di, o sea, esa tierra ya está prometida, ya no tienen por qué
ir a preguntar si se las Ujú. pueden dar. Ustedes tienen que ir y tomarla, Así es. ir y poseerla, pero obviamente no va a ser fácil. Y todas esas cosas me ponía así como a un momento de análisis. Y yo decía, bueno, en esa tierra de la que tú hablas y en mi vida, porque yo muchas veces me he preguntado, bueno, Señor, ¿cuál es esa tierra que lleva mi nombre? ¿Cuál es esa tierra que has dado a mi casa, a mis hijos? Por la cual yo tengo que ser certera en mis oraciones también, ¿no? Porque pues ellos hoy en día pues están pequeños y están aprendiendo a conocer de la palabra, pero yo tengo que saber también cómo prepararles el camino hacia ellos, Ujú. porque Dios trabaja con generaciones y esa es la parte importante, que muchas de las cosas que nosotros hacemos no las hacemos para nosotros mismos, sabemos que lo hacemos para eso, pero no nos damos cuenta que lo estamos haciendo para nuestras generaciones, pues, ¿no? Incluso si tú no tienes hijos, eso no te limita para poder trabajar hacia tus futuras generaciones y que ellas, el camino que tú estás abriendo para ellos sea mucho más fácil Exacto. que lo que a Ujú. nosotros nos ha tocado conocer, ¿no? Y no es porque Dios no quiera acelerar los tiempos, Dios lo está haciendo, pero a cada uno de nosotros nos ha dado una encomienda. Y dice, algunos no morirán, sino que van a quedar hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pero mientras tanto, a nosotros nos puede tocar el trabajo de limpiar la tierra y otros, pues ya esperar, Sí, ¿no? La claro. venida de nuestro Señor. Todo listo. Exacto. Y eso es lo que me lleva a esta parte, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros uh, realizamos en nuestro día a día, que a veces no le tomamos importancia, sí afecta en lo espiritual, tanto de una manera positiva o de una manera negativa, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos los responsables de cuidar nuestra propia relación y de nuestra propia conducta, porque pues sí abrimos puertas a áreas en nuestra vida donde le damos la oportunidad o la autoridad a esos enemigos para que entren y hagan plantón y luego ya no se quieran ir y entonces Así la es. carga comienza a hacerse más pesada y por eso venimos delante de Dios y decimos, ya estoy cansado, ya siento que no voy a poder, ¿estás Sí. seguro que Agotado. sí, estás Ujú. seguro que es conmigo? No te equivocas y empiezan un montón de dudas, ¿no? Y bueno, pues es como esa introducción que quería entrar y ciertamente en esta parte decía, bueno, hay tierras que no se ven en Google Maps, puse, ¿no? Porque tú puedes ir y decir, bueno, ¿dónde está esta tierra? ¿No? Y Ujú. fácilmente podemos ir directo al buscador y ahí está. Pero hay tierras que nosotros, pues, físicamente no las vemos, pero ahí están. Es, nosotros vivimos en una tierra, pero existe un mundo. Y ese mundo habla de un sistema que también es en lo espiritual. Y aun cuando estamos físicamente aquí en la tierra y pues como nos han enseñado en la escuela, venimos, nacemos, crecemos, nos Ujú. reproducimos, ¿no? Y hay un propósito en medio de, y ese propósito es el que se tiene que llevar al cumplimiento y como traerlo, como decía hace rato, de lo espiritual a lo natural, hacerlo vida. Pero para ello, pues sí requiere mucho trabajo, requiere mucha fe, requiere mucha disposición de tu corazón, porque los caminos del Señor, sabemos que Dios en su misericordia nos transforma y vemos su amor, pero cuando tú ya ves esta parte de que tienes que ahora tener un compromiso y ahora te toca trabajar, es donde empieza a quitar el monte, ¿no? Sí. Empiezas a, que no es fácil, que te vas a espinar, que te vas Ujú. a ¿Y por sacar qué yo? ampollas, sí, exacto. Y entonces es esa parte donde empiezas a entender, a crecer y a madurar sobre lo que Dios quiere hacer contigo y cómo te quiere usar aquí en la tierra. ¿Quiere comentar Así es. algo? Sí. Bueno, pues yo investigué un poquito y dice, poseer la tierra prometida representa el cumplimiento de las promesas de Dios.
lo que requiere liberación o que dejemos atrás la esclavitud, la preparación, el desierto para formar carácter, la obediencia, seguir la dirección de Dios y valentía para enfrentar los obstáculos y reclamar la herencia espiritual que Él ha dispuesto. Entonces nosotros tenemos que tener todo eso en mente, porque no nada más es como le dijo a Moisés, ¿no? Que todo esto será tuyo y aquí en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, le está diciendo a Abraham, ¿no? Toda esta descendencia va a ser tuya. Y también hay un versículo que no lo tengo aquí. Dice que todo, tu descendencia será como la arena del mar, ¿no? Y entonces ahí ya le estaba dando desde antes después de la creación, cuando estaba Abraham, ya le estaba dando una promesa, ¿no? Que después vino y habló también con Moisés y todos lo que estabas comentando hace rato, ¿no? Que pasaban ese desierto y se quejaban, ¿no? Que por qué nos había sacado de Egipto y que estaban mejor allá. Y a mí Dios me decía, porque tenían que pasar y nosotros también tenemos que pasar ese desierto, porque a veces estamos muy cómodos, ¿no? Y decimos, bueno, tengo una herencia, como cuando dices, pues yo estoy en el testamento de alguien, ¿no? Llámese quien sea, y ya nada más estás esperando cuándo va a llegar esa herencia a tus manos, ¿no? Y así que todo bonito, y no, aquí es una herencia que Dios te está dando, pero que te va a costar, o sea, ya no la nada otra herencia más. la gastaste. Exactamente. Adiós tu herencia. Así es. Sí, fíjese, ahorita comentaba usted de cómo Abraham levantó ese altar, ¿no? Hacia Dios, y era algo que ellos pues aprendieron como a tener ese territorio, a entregarle ese territorio, y muchos de esos altares que levantaron eran como símbolo de decir, aquí estuvo la presencia de Dios, ¿no? Como cuando dicen, como una honra, ¿no? Hacia Dios. sí, exactamente, levantar esos lugares altos eran como esa puerta entre el cielo y la tierra, entre la presencia de Dios y la comunión con el hombre aquí en la tierra. Y hoy en día, pues Dios nos ha estado llamando y diciendo que nosotros también tenemos que levantar esos altares de adoración. Y pues como habíamos tenido también en otras prédicas en los domingos, de que el primer altar que nosotros tenemos que levantar es nuestro corazón, ¿no? Nuestra propia vida. Y saber que yo soy el arca de Dios, ¿no? Donde yo voy a aportar la presencia de Dios. Pero hablando de la palabra, esos lugares físicos que ellos iban tomando y ellos iban declarando en el área espiritual iba afectando a las tinieblas de tal manera que quizá nosotros a veces no lo entendemos o no lo vemos, pero en lo espiritual sí está pasando, porque es como decirle, ustedes ya no pueden tomar un territorio que no les ha sido dado, ustedes están de manera ilegal. Ajá. Y entonces se tienen que ir retirando, porque el reino de Dios está aquí. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es el que se establece. ¿Por qué? Porque todo tiene que volver al orden y al origen desde la eternidad, pues, o sea, desde un principio. Y sabemos que muchas de las cosas que vinieron a caos y a desorden es a causa de la desobediencia, es a causa de la falta de la relación de esa intimidad del hombre con Dios. Y vemos a lo largo de la historia, aquí en la palabra, de cómo Dios se presenta a los hombres. Dios se muestra, les habla y les dice, y voy a hacer contigo esto, te voy a llevar acá, y empieza a prometer y empieza a trabajar, ¿no? Con cada uno de ellos, y ellos creen, ellos se establecen esa relación, ese pacto con el Señor. Y vemos que mientras estuve leyendo el libro de Josué, cómo
cuando ellos tenían cuando ellos ya habían cruzado el Jordán y que les había ordenado, tienen que circuncidarse. Y tienen que celebrar la Pascua también, ¿no? Porque eso era algo importante y sabemos que la Pascua era como esa conmemoración o esa, pues era sombra de lo que iba a venir, que era precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por el rescate de muchos de nosotros. Y como ellos eran, al celebrar precisamente la Pascua, estaban diciendo eso, ¿no? O sea, ya no tiene la muerte autoridad, ya no tiene las tinieblas autoridad sobre este lugar. Y todos aquellos que se levantaron, porque al fin y al cabo, pues eran seres humanos, eran los enemigos, pero eran seres humanos que eran idólatras, que eran, no sé, charlatanes, que eran contrarios a la voluntad de Dios. O sea, eran creación de Dios, pero al fin y al cabo, pues, se negaron a Dios, porque decidieron adorar a otros ídolos, tenían otra cultura, otro entendimiento, otro idioma, otra visión, y su corazón estaba pervertido. Así es. Entonces, esa es la parte que hoy en día nos habla el Señor, porque estamos viviendo en un mundo donde, si nos damos cuenta, y es triste llamarlo así, pero cada día se pervierte más. Cada día, y no estoy hablando desde desde un punto de vista, al decir perversión sexual, ¿no? Sino que de cómo la mente del hombre empieza a torcerse y las intenciones del corazón empiezan a hacerse más oscuras. ¿Por qué? Porque hay maldad en el corazón de los hombres por la falta de arrepentimiento. Y entonces, ¿por qué? Porque no hay palabra, y la palabra es la que da vida. Así es. Porque no hay declaración como tal. Entonces, como dicen, ¿cómo van a arrepentirse si no hay quien les predico? Y entonces aquí nos pone el Señor a cada uno de nosotros para declarar vida, para declarar su palabra, para llevar libertad, para mostrarles algo distinto de lo que han vivido. Y por eso muchas veces muchas personas se acercan y te dicen, empiezan a abrir su corazón contigo y empiezan a contarte su vida. ¿Por qué? Porque ellos alcanzan a percibir que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos buscado la presencia del Señor y porque a Dios primeramente le ha placido que nosotros seamos instrumentos en sus manos, no por nosotros, sino por su gracia. Y eso es lo que Dios quiere mostrarse a través de nosotros hacia el mundo, dice, porque también de tal manera amó Dios al mundo. Así es. ¿Sí? De esa forma es como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es que va mostrando y caminando y avanzando. Y estoy hablando de esta parte como iglesia, ¿no? Pero cada que nos reunimos, es precisamente, ahorita por ejemplo nosotros estamos aquí en comunión hablando de la palabra, pero todos aquellos que nos están escuchando, pues son precisamente a los que llevamos el mensaje, y no lo estamos haciendo de manera física, pero es como llevar la palabra, y sabemos que la palabra que toca los corazones de las demás personas y que transforma, porque esa es la función de la palabra, transformar y traerte al entendimiento. Sabemos que eso lo que está haciendo es también ganar un territorio para el Señor, porque a lo mejor muchos de los que se apartaron, están escuchando ahorita. Y sí, y hace que el Espíritu Santo hace que a causa de una palabra, porque nos han enseñado, toda llave es una palabra, ¿verdad? Que abre una puerta. Entonces, Dios puede usarlo a favor. ¿Para qué? Para traer entendimiento a muchos de los que quizás se habían apartado, o a los que los que tienen dudas, o los que no conocen, y entonces empiezan a caminar de una forma distinta. Claro. Y aun cuando no lo estamos viendo nosotros físicamente, o los que se llegan a sentar acá, o aquellos que utilizan las redes para poder hablar pues van y están ganando terreno. ¿Y cómo limpias el terreno? Por medio de la palabra, ¿no? Amén. ¿Quiere comentar? Sí. La promesa de una tierra abundante que fluye leche y miel comenzó con Abraham, como ya lo habíamos leído en Génesis 12:7. Dios entregó esta tierra como un regalo inmerecido y un pacto eterno. A nivel espiritual, dice que este territorio representa no solo una herencia física,
sino también la paz, la provisión y el propósito que Dios desea para sus hijos, o sea, para nosotros. El desierto es un tiempo de formación y prueba. Antes de poseer la tierra, el pueblo de Israel pasó por el desierto. Este periodo no era para destruirles, sino para moldear su carácter, probar su fe y enseñarles a depender totalmente de Dios. En Números dice, Números 13, Números 13. versículo 14, no. En 14:2, perdón. Ajá. Dice, y se quejaron contra Moisés, el pueblo de Israel, y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Jesús. Entonces ellos están ahora sí que quejándose, ¿no? Porque Moisés los llevó fuera de Egipto y están atravesando ese desierto donde ellos están, como decías al principio, con esa queja avanza, ¿no? De por qué nos trajiste. Y ahí mismo la palabra lo dice, ¿no? Ojalá muriéramos. Pero Dios los estaba cuidando tanto que en el día había una nube, ¿no? Que los cubría del sol y en la noche también, y que a mí me impactó mucho una vez que el apóstol dijo, y sus sandalias no se gastaban, su ropa tampoco, pero ya estaban quejándose de todo lo que comían. Entonces ellos no iban con esa ilusión de la herencia que Dios les estaba dando, que era la tierra prometida, ¿no? Así es. Y es tan importante esta parte porque, como dice, no iban con esa ilusión. Y si vemos aquí donde acaba usted de leer, dice, o sea, realmente cómo el pueblo estaba desalentado. O sea, se desanimó, Sí. perdió la fe, perdió el rumbo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos mucho, mucho con nuestros ojos naturales. Y no es que digamos, ay, pues que no somos ciegos, no somos ciegos, pero hay cosas en las que no, Dios no nos está mandando a ver. Así es. Y le damos tanta importancia y tanta autoridad a algo que a veces decimos, bueno, Señor, si tuviese tanta misericordia de mí, porque yo sí me conozco, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de esa misericordia que Dios ha tenido, o nos Claro. olvidamos de cómo fuimos. Tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero a veces somos tan duros con nosotros mismos que no nos perdonamos o no vemos, como diciendo, sí, tú lo dijiste, pero, o sea, como yo lo estoy viendo, nos volvemos como esos espías, ¿no? Que dijeron, ok, sí, pero la verdad es que había unos gigantes que nosotros parecíamos una cosita así pequeñita, ¿no? O sí, sí es cierto, la tierra es muy buena, pero pues ya están bien adiestrados, o sea, ellos no son cualquiera, no que nosotros, ¿qué vamos a saber de guerra, no? Ellos nacieron siendo guerreros, pelean, no, nos van a acabar, o sea, ¿desde qué punto de vista estás viendo tú la circunstancia? Así es. A lo que Dios te está mandando. Y hay algo que quiero leer en Josué 5, del 13 al 15, porque es lo que comentaba, después de que Israel había celebrado la Pascua y de que ya le había dicho Dios a Josué de que hiciera todo eso, dice acá en el versículo 13, un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano. Y yendo hacia él le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y vemos cómo aquí Josué tuvo un encuentro directamente con el cielo, porque ciertamente después de que ellos habían celebrado la Pascua, levantado un altar, o sea, era como para decirles la presencia del Señor, o tenían el respaldo de Dios para ir y hacer todo lo que ellos, lo que Dios ya les había dicho.
Y lo único que ellos tenían que hacer era, pues, cumplir y obedecer. Exacto. Porque todo lo demás ya lo había dado. ¿Y cómo le dice? Todo el lugar que pisen, eso es en Josué 1:3, la planta de vuestros pies será entregado. Y acá les dice, quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Como Dios ya había santificado esa parte de ese terreno y como de alguna manera ya en lo espiritual había hecho todo para que se llevara a cabo. Y cómo tenían este respaldo, digo, la presencia de Dios estuvo ahí de tal manera, dice, que lo adoró y dice, y lo único que le dijo fue, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Sí? Simplemente entiende que este lugar es santo. Y muchas veces, aquí cuando decía, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Vamos a traerlo a este punto, ya no vamos a hablar acerca de terrenos como tal. Uh-huh. Dios nos ha dado muchas tierras, por así decirlo, a poseer. Y pues no estamos hablando de manera física, en este caso pues Canaán, sino nuestro corazón o nuestra familia o pues sí, puede ser tu ciudad, puede ser como tal, pero Dios te ha dado un área en específico, donde tú tienes, o tu mente simplemente, ¿no? Uh-huh. Donde tú tienes que conquistar. Y si ya Dios lo ha santificado, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no alcanzamos a percibir lo que estamos haciendo, el lugar en donde estamos. O cuando dicen, la presencia de Dios está aquí en este lugar. Y estamos a veces, y con el perdón de la palabra, estamos en la baba. Estamos en otra cosa, menos en disponer nuestro corazón y adorar al Señor. Y no hablo precisamente de estar en la iglesia, ¿no? Sino en cualquier lado, o sea, tú puedes tener un encuentro con el Señor y en ese momento es estar atento Uh-huh. y decir, bueno, Señor, tú has preparado este terreno para que yo te obedezca, para que yo escuche tu voz, para que me dirijas y me digas qué es lo que yo tengo que hacer. Y tú ya lo has santificado, pero a veces nosotros terminamos profanándolo con algo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Entonces, Josué, me encanta porque Josué no le dijo, ya estoy listo o esto, y ya hemos adelantado eso, sino le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y esto fue mucho antes de que ellos se comenzaran a hacer las, eh, las invasiones o empezar a hacer la guerra contra esos pueblos enemigos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta parte me impacta porque nosotros tenemos que aprender a verlo desde ese punto. Y Dios me hablaba, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Ellos son pequeños todavía, pero la manera en la que ellos han ido conociendo para la gloria del Señor, perdón, acerca de su palabra, puedo ir conociendo también su corazón. Yo no sé si así le pasa a usted con sus hijas. Uh-huh. Perdón. Pero sé cuáles son sus temores, sé cuáles son sus debilidades, sé cuáles son sus fortalezas, no vamos a hacer un foda acá. Pero cómo Dios nos ha puesto, por ejemplo, como papás, para dirigirlos, para guiarlos y para decirles que ellos pues tienen un llamado y tienen una identidad. Y es mi trabajo el capacitarlos, por así decirlo, el formarlos en esa identidad en que digan, bueno, aunque tengan a su mamá ellos no, y a su papá, no, ellos no van a crecer con esa orfandad. Hoy hacía un comentario con mi mamá, precisamente decíamos, pues sí tienes, no me acuerdo de quién hicimos el comentario de una de ahí de la escuela de mi hijo. Decía, pues es triste porque sí tiene a sus papás, pero hay orfandad en el corazón. Y así pasa. Sí, claro, ¿Sí? estando ahí presentes. Uh-huh. Sabemos que tenemos a nuestros papás, bueno, físicos, pero tenemos a un padre, pero si nosotros no aceptamos esa identidad,
y seguimos viviendo en esa En esa orfandad orfandad. Ujú. y no aprendemos a tener esa relación con el Señor, entonces vamos a decir, sí, yo tengo una herencia, yo sé que tengo una herencia, pero no puedo poseerla porque para empezar no sé ni dónde me toca, ¿no? O sea, capaz que voy a agarrar el terreno del vecino, no sé. O estoy poniendo mis ojos en otro lado que nada que ver, sino que yo tengo que aprender a saber cuál es la parte que a mí me toca para poder ser funcional en ello. Entonces, eso es a lo que a mí me decía, o sea, yo tengo que estar atento a lo que está pasando. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera volteado a ver y no hubiera visto a este enviado del Señor? Porque pudo haber estado, no sé, En la pendiente a baba, otra como tú cosa, sí. dices. No lo quise decir, pero sí, precisamente, pudo haber estado en cualquier otra cosa. Ujú. Menos en lo que Dios estaba abriendo como un oráculo entre el cielo y la tierra y como diciendo, aquí estamos. O Sí, sea, claro. el reino de Dios está acá. Pues nosotros tenemos que estar alertas en todo tiempo y en todo. A veces, como dice la Malu, si no te puedes cansar, no tienes derecho a cansarte. Yo, no. ¿Por ¿Por qué? qué? Y sí es cierto, o sea, pareciera que no, pero aunque en lo físico, pues sí, llegamos a cansarnos, sabemos que en lo espiritual hay mucho terreno que ir ganando para el Señor, empezando con nuestro corazón y con nuestra casa. Así es. Sí, yo estaba escuchando en la mañana una predica y decía el predicador que nosotros podemos estar esperando esa herencia o podemos estar esperando también esa tierra, pero nosotros ya no vamos a luchar como tal, como hacían en el Antiguo Testamento. Dice, pero sí tienes que estar alerta, como bien lo decías ahorita, pero tenemos que ser obedientes, obedientes a escuchar la palabra, obedientes a nuestras autoridades, obedientes. Dice, la clave de tú llegar a esa tierra prometida es obedeciendo. Ujú. Dice, porque si no obedeces, entonces no vas a llegar ni a la esquina, o sea, no vas a hacer absolutamente nada, porque en la obediencia está que Dios te respalde, está que tú estás obedeciendo no nada más a tus autoridades, o sea, tú tienes que estar obedeciendo en todo, porque sí, a mí me estaba, cortando la cabeza en la mañana, ¿no? Y decía, porque efectivamente, como lo decíamos al principio, primero la palabra nos habla a nosotros para poder hablarle a alguien más que lo necesita y no sabemos en qué lugar de la tierra esté, ¿no? Porque para la gloria de Dios llegamos a muchos lugares, a muchas naciones. Y él sí me decía, porque tú no has empezado con el altar de tu casa. Si estás empezando con tu corazón, pero yo necesito ese avance, ¿no? Porque se Ujú. me lo recalcó mucho en la mañana. O sea, sí, porque yo le decía, sí, pero yo ya estoy empezando, o sea, estoy actuando, sí, pero yo necesito ese altar de adoración en tu casa. Y pras, hasta allá voló mi cabeza, ¿no? Y no es algo nuevo, Ujú. que Dios me lo reveló hoy, o sea, me lo han dicho Claro. 20 veces. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar. ¿Para qué? Para dar un testimonio, para que nuestros hijos vean esa parte de obediencia, ¿no? Ujú. Y fíjese, ahorita con lo que comparte usted, y el domingo ¿Qué que compartías tú? compartía yo, y que compartíamos todos, Y todos y todos compartimos. compartían. No, pero de decir, es importante a veces hacer un alto en nuestras vidas. Y digo, nunca es tarde para hacerlo. Así es. A veces queremos correr, pero Dios sí sabe y conoce la intención de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Lo importante es que cuando nosotros, eh, cuando Dios nos abre nuestro entendimiento y cuando nos vuelve en sí, y como diciendo, esto era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Así es. Es como cuando, Como un mandato. sí, o sea, pero vienes en sí y Ujú. vienes al entendimiento y dices, no, pero es que ya es bien tarde. No, o sea, nunca es tarde para hacerlo. Lo importante es a veces detenerse y decir, no, yo creo que lo que estoy haciendo no me está llevando a ningún lado. Y ya cada uno de nosotros sabemos las consecuencias Así ¿no? es. No somos nuevos, pero aún así, aún no fuéramos nuevos aún fuéramos nuevos en el Evangelio. Dios ha puesto en nosotros
como que este entendimiento de lo bueno y lo malo. Yes. Entonces, sabes las consecuencias que vas a vivir si sigues viviendo de la misma manera. Entonces, como yo siempre digo, y les digo, pues, aquí primero dítelo. hacer las mismas cosas no te va a dar resultados diferentes, ¿no? O sea, todo el tiempo, si yo digo, quiero hacer esto, pero sigo, o sea, si no me muevo, si no hago las cosas, no voy a ser certera, no voy a tener ningún resultado, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es importante decir, bueno, a ver, como haciendo un análisis, ¿dónde estoy yo fallando? ¿Qué es lo que sí sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo? Ajá, y no lo hacemos. Y a veces es bueno anotarlo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, ok, lo voy a anotar. Esto es así y esto acá, ok, pero esta parte ya la identifiqué. Y una vez identificado, entonces la próxima vez que quiera venir y asomarse, ya te voy a tomar, ya sé cómo vas a actuar y entonces ya no te voy a dejar proceder de la misma manera. Ahora voy a disponer mi corazón para hacerlo de una manera distinta. Y como usted compartía, ¿no? Y no es a la única, o sea, a nosotras, ella en casa también nos ha dicho esta parte el Señor. Y a veces decimos, sí, ya lo sé. Sí, claro. Sí, ya lo sé. Es que lo sabemos. Es que lo sabemos, exactamente, pero de saber no nos sirve de nada. Sí, claro, dice ¿no? Dios. Ajá, a mí qué bueno que lo sepas, hijita, felicidades, te doy un diploma. Sí, que es una estrella. Pero, ovación por favor, pero de nada me sirve, ¿no? Entonces, esta parte de que nosotros debemos, bueno, aquí puse, hay 3 tierras internas que Dios quiere que poseas. Y la primera es tu mente, ¿no? Y dice, esos pensamientos de derrota o ansiedad los vamos a derribar ¿cómo? Con 2 Corintios 10:5. Vamos ahí, por favor. Sí. Si lo tiene, hermana, por favor. 10:5. Sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y volvemos a lo mismo, la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a derribar esos argumentos, esos pensamientos que me traen ansiedad, desesperación, que te paralizan, miedo, temor, todo eso? ¿Cómo? Pues diciéndole, Señor, sí, tu palabra dice que yo tengo que leer tu palabra. ¿no? Sí, la altivez de que habla acá es como decías hace rato, ya lo sé, Señor. Exacto. Sí, o sea, le estás diciendo a Dios, ya lo sé, pero Dios te está refutando, sí, pero ¿dónde está tu actuar? Exacto. ¿O dónde está tu obediencia? Volvemos a lo mismo. Y dice, y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es una parte importante porque a veces no solo es la palabra, sino que saber e identificar cuáles son esos enemigos, porque el enemigo nunca va a estar a favor de Dios, o sea, eso es obvio, ¿no? El enemigo va a estar todo el tiempo llevándole la contraria al Señor. Y cuando a veces nosotros estamos en modo contreras, es porque ya está el enemigo en nosotros. O sea, ya nosotros ya no abriste nada más una puertita. No, ya nosotros nos hicimos el enemigo, ¿no? Y cuando dicen durmiendo con el enemigo, es cierto. Es comercial. Lo que más no lo entendió. Entonces, justamente esta parte, ¿no? Que dice, ¿cómo lo voy a derribar? Bueno, no es como, ay, obedezco y ya cae uno. No, o sea, es disponiendo mi corazón y decir, como dijo Josué, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Así es. Como dijeron muchos de sus siervos, heme aquí, envíame a mí, enséñame a mí, ¿qué quieres que haga? Me anulo, me vacío y no estoy entendiendo, pero aquí estoy, dirígeme. Y en esa identificación de esos enemigos y diciéndole, ya no pasas, entonces es como se van derribando y se van, vamos tomando posesión de, ¿no? Y bueno, la segunda tierra interna, por así decirlo, son tus relaciones. Relaciones con todos los que nos rodean. Aquí nada de que solamente con mis hijos, con mi círculo VIP, con los que me caen bien. Sí, ¿no? O sea, aquí es todos. Dice la palabra, ¿no? En cuanto te sea posible, haz el bien con todos, pero mayormente con tu familia de la fe, ¿no? O sea, principalmente con ellos. ¿Por qué? Porque es con los que tienes comunión común, tienes algo en común, que es tu Dios.
nos relacionamos con muchas personas, sí, pero los primeros con los que tenemos esa comunión y ese mismo entendimiento, los que estamos recibiendo la misma revelación y todo lo que tú quieras, son los de la casa. Es el lugar donde nosotros estamos siendo formados. Entonces, es esa parte también donde es una tierra que tenemos que conquistar, porque lo cierto es que en todas las iglesias pasa de que no hay buenas relaciones como tal. Pero O que Dios ni nos siquiera se manda, sí, conocen. exacto, ¿no? Pero Dios nos manda a relacionarnos, dice amar, dice ama a los que te aborrecen, ama a aquellos que Que en hablan vez mal de de dar la ti. vida por ti, Ujú. han hecho todo lo contrario. Pero dice también, recuerda que no, tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra esos enemigos internos que también tu hermano está batallando. Así es. Ayúdale a salir de la condición en la que está. ¿Cómo? Te torció la cara, ámalo, bendícelo. ¿Tú sabes que tiene algo? Ámalo, bendícelo, ponte a cuentas qué te hice, dale un abrazo. Tú no sabes las cosas que está batallando. Así es. Y que lo lleva a tener argumentos y tener esa altivez de decir, o ese ego de decir, a mí nadie me va a ver. ¿Por qué? Porque lo cierto es que a veces tenemos tanto dolor en nuestro corazón y tanto temor que ponemos una coraza y que nos impide también relacionarnos. Y como dice, la palabra es clara, dice, tú podrás tener tantos dones, podrás hacer lo que tú quieras y podrás ser el mejor comunicador, predicador, lo que tú quieres, pero si no tienes amor, de nada sirve. Así es. Y De ese nada. don te lo puedo quitar mañana. Sí, y también la palabra es clara, o sea, de cómo el amor es la base prácticamente de todo. Y si Así dice, es. sí, Jesús es amor, sí, pero también como compartía, sí, pero también en medio de la corrección ahí muestra su amor, también es justicia, también es esta parte donde se muestra el amor de Dios. ¿Por Dice, al qué? que ama, Dios lo azota, ¿no? Exactamente, porque Dios no quiere que nos perdamos, ¿no? Entonces vamos aquí a Hebreos 12:15, por favor. Creo que ya vamos a ir terminando. Ya casi. Ujú. Ok. Si quieres, lo tengo yo acá, si quieres lo leo. Ok, Y el siguiente, si quiere, me ayuda con Santiago 1:8. ok. Bueno, voy a leer Hebreos 12:15 y dice, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Entonces, aquí claramente dice que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Apartarte de la gracia de Dios es, te va a brotar una raíz de amargura. Porque lo cierto, o sea, es que aún la persona que tú ves que dices, tú pues no se congrega, no conoce a Dios y hay personas así, pero aún ellos también están batallando. Así ¿Por es. qué? Porque Tiene una en lucha. nuestra vida necesitamos la plenitud de Dios. El Amén. hombre, el ser humano, no puede estar de una manera eh, separada de Dios. Y aún de una manera implícita, o sea, en todo lo que hagamos, porque todo lo que nos relacionamos tiene que ver con Dios. Nuestra esencia y nuestra necesidad como seres humanos está basado en Dios, en todo lo que Él ha creado. Entonces, es algo tan importante porque si nosotros nos apartamos de Dios o si nosotros vemos cómo poco a poco uno de nuestros hermanos o una persona está batallando y está apartado de la gracia de Dios, mira que no, primero no te dejes contaminar y también ama de esa manera de que tú puedas traer al entendimiento con amor, con misericordia o muestra al Dios que te ha transformado, que te ha cambiado, que te ha hecho lo que el día de hoy, hasta como dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, a otros, para que también salgan de esa amargura, de esa oscuridad, de esas tinieblas y vuelvan, dice, porque dice acá, que ninguno te aparte para que de la gracia de Dios para que no brote ninguna raíz de amargura que te Amén. perturbe. Si hay perturbación es porque hay esa amargura, esa debilidad y hay oscuridad en ti porque no hay paz dentro de ti. Y dice, porque y por ella muchos serán contaminados. Entonces, es importante que nosotros también tengamos esa relación y como decía hace rato, ¿no? Esos altares de
de adoración o ese tiempo de relación con Dios, el tiempo que personalmente tú tienes con Dios, sea levantado, porque solamente en esa dependencia, y aun cuando la regamos, sí, Dios nos trae el entendimiento y nos muestra y nos habla. Pero no sé usted, ¿verdad? Pero a mí muchas veces me ha salvado el Señor de decir, la ibas a regar. Sí, claro. Y antes de que te vayas, aquí de una vez te vuelvo a traer. Y vemos cómo, y yo puedo verlo, o sea, aún en personas que conozco que tienen consecuencias y no nada agradables. Y es triste porque muchos de ellos se han resistido también a la palabra. Muchos de ellos han negado la eficacia de Dios y a veces dices, bueno, Señor, lo único que te puedo pedir es misericordia. Ten misericordia y que en algún momento toque su corazón para que ellos puedan conocer tu verdad, para que puedan ser libres, ¿no? Amén. Entonces, el tercer punto, es tu carácter. Porque ciertamente Dios forma nuestro carácter, pero también nosotros tenemos esa responsabilidad de dejarnos moldear, porque nosotros podemos enojarnos o esa raíz de amargura puede brotar en cada uno de nosotros y caer en esa altivez de la que habla 2 Corintios 10:5, porque todas esas artimañas del enemigo que las usa para qué, para apartarnos de la gracia del Señor, hacen que nosotros pues ya no veamos esas promesas y esa tierra, y entonces volteemos a ver otro lado, y entonces empezamos a no somos firmes en nuestro carácter, ¿no? Tener carácter no es aquello que se enoja o que habla fuerte o que grita, ¿no? Como los ha enseñado, eso no es tener carácter. Tener carácter es tener la templanza, que saber que en medio de las circunstancias vas a tener paz. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está sobre de ti. Es como le dijo Dios a Josué: no teman, yo voy con ustedes. La tierra que yo le dije a Moisés que se las iba a dar, ahora tú vas a liderar y yo se las voy a seguir entregando, porque eso no cambia, mis promesas no cambian. Amén. Y entonces eso es lo que nosotros, Dios habla esta parte de nuestras vidas de cómo necesitamos también el carácter, porque nos vamos a enfrentar a enemigos que no van a ser del mismo tamaño, sino que también van a ver como esos gigantes que van a defender con todo el territorio, porque no van a ser fáciles de que se vayan. Y entonces nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para poder echar fuera todo aquello y a veces Dios usa estrategias que ni siquiera, como que tenía que gritar para que el muro cayera, como que tenía los muros cayeran. o tenía que simplemente dar vuelta, gracias. Vamos a acabar. Gracias, mamá. Tenemos que dar vueltas a Jericó Dios pone estrategias que en nuestra vida nos imaginamos. Nosotros hacemos una estrategia y ya somos generales de guerra acá. Que armamos todo. Y Dios te dice, no, yo voy a mandar una neblina y esa neblina se van a acabar ellos. O sea, tú no tienes que hacer nada y ya. Y Dios te muestra y te asombra la forma en la que actúa, y a veces es lo que quiere, nada más. Así es. Que a veces callemos, a veces sonriamos, a veces demos un abrazo, y todos esos muros son derribados. Sí, porque Dios te ama y yo también, ¿no? Así es. Pero para ello necesitamos, y me ayuda por favor a leer Santiago 1:8. Sí, claro. Gracias. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es, gracias. Como entonces Dios nos llama a ser firmes en nuestro carácter, pero carácter en Cristo, buscando la sabiduría y el amor de Dios, porque dice, no podemos ser de doble ánimo porque no vamos a tener esa firmeza. Hoy decimos sí, y si el día de mañana me siento enojada o agobiada por las circunstancias, voy a decir no. Y entonces no vamos, y eso me pasaba a mí, porque yo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Me decían, oye mamá, sí, está bien que no sé qué, mañana. O prometí algo, mañana. Bueno, y llegaba el mañana y me decían, pero es que tú lo prometiste. Ay, sí, pero ahorita ni me hables, porque la verdad estoy tan atareada, sí, claro, estoy desesperada y no puedo. Y como nos han enseñado, que tú sí sea sí, que tú no sea no.
Y como también nos han dicho, si no entiendes algo, cállate, no digas algo. Yo les digo a mis hijos, yo no sé, la verdad, yo no sé qué va a hacer de mí el día de mañana. No te puedo prometer algo que no sé. Pero si el Señor me dice que sí, lo hacemos. Y si no, pues aunque queramos, hijo, no nos van a dejar, no, aunque quieras, el Señor no te va a dejar dar ni un paso. Y ya lo hemos vivido. Entonces ellos han ido aprendiendo esa parte Sí, claro. de la de decir, bueno, está bien. Y me encanta porque mi hijo, el más pequeño, dice, bueno, mejor le pregunto al Señor, ¿verdad? Solito sabe el camino. Y yo, pues sí, mejor nos queda de otra, ¿no? Pero bueno, ya nos quedan 4 minutos para cerrar el programa. Sé que hay mucho por hablar acerca de lo importante o lo que Dios me hablaba en esta parte es seguir trabajando. Y nuevamente, sí, tenemos que a veces hacer un alto en nuestras vidas y anularnos o decir, Señor, y reconocer, Señor, ciertamente la estoy regando, enséñame y dirígeme cómo. Amén. Pues el Señor en su misericordia nos vuelve a traer al entendimiento y nos da las estrategias y nos dirige para saber cómo podemos conquistar y poseer esas áreas de nuestra vida que hoy en día están estorbándonos para poder llegar al crecimiento del propósito Para poder de avanzar. Dios. Así es, hermana. Muchas gracias. Pues Perdón. vamos a leer Sí. los mensajes porque ya no tenemos mucho tiempo. Nuestra pastora Laurita nos dice bendiciones. Nuestra amada Silvia nos dice bendiciones amadas. Nuestra